Ya muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Bien, bueno, profe, gracias. Llevamos harto de seguir descansando. ¿Cómo? Aproveché de seguir descansando harto. Ah, ahí escuché bien. ¿Estuvo bueno entonces? Sí. ¿Me puedes ir a pasar la ropa? Me quedan 4 minutos. Dame un segundo. Ya, ahora sí. Disculpe la interrupción. Estábamos en la codificación de línea on-off. ¿Ya? Y después vimos las codificaciones polar y bipolar. ¿Ya? ¿Se acuerdan, verdad? Yo les voy a compartir en el chat. A ver, ¿dónde está el chat? El chat, el chat. Al menos el código que tengo yo del que es lo que hemos estado trabajando en MATLAB, ¿no? Por si alguien quiere usar el mismo código. ¿Ya? ¿Alguien hizo el ejercicio de llevar estas codificaciones? Bueno, no sé si el caso es bipolar, pero al menos del on-off y el polar al espectro, a ver el espectro. Yo, profe, yo tengo el espectro. Ya, veámoslo. A ver, comparta Ya, su estoy pantalla. abriendo MATLAB. Veamos qué tal. Tiro. Estoy abriendo el MATLAB. Aquí está.
Y me queda el espectro. Espera un poquito. Ujú. Ah, perfecto. ¿Ese de cuál es? De la segunda, no me acuerdo el nombre. Me ¿Polar? acuerdo. Sí, de la Polar, sí. Ya. Ujú. Esa misma es. ¿De la otra no lo hiciste? No, no hice de las otras. Ya, ¿y qué puedes decir de eso? No sé, muy crítico, ¿no? No sé, a ver, voy a intentar hacerlo en zoom. Alonso. Va. Eh, Ah, por ahí sí. Ya, ya, ya. No, por ahí no. Antes, mira. Anterior, ya, es que Otra más. Por ahí. ujú. ¿Qué es Está esto? justo el cosito del zoom, me estorba para mover aquí arriba. Sí, no, pero con la. Eso ahí. Ahí, Sí, mira, más arriba. Súbela, súbela. Eso es. Súbela, súbela, súbela. No, como ahí. estaba moviendo el gráfico, que el cero quede más arriba. Ah, ya. Ahí. École, sí. Y si puedes verlo, eso. Seleccionar un rectángulo. Desde el 60, entre -10 y 10. Entre menos de... Pero desde el 60. No, eso. Ah, desde Desde el el 60. 60. Ahí, eso. Desde el 60, -10, 10 y más abajo del cero. Eso, por ahí. Y ahí sí, ahí se ve más clarito. ¿Qué señal podría ser? No está muy claro. ¿Cómo? ¿Qué señal puede ser esa? Igual se No aparece. sé. O sea, sé que debería ser una sampling, pero Sí, pues está ahí, está medio oculta porque hay como ruido. claro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hiciste el cálculo del espectro con FFT, no? Sí, aquí tengo el código. Ahí está. Primero calculé la FFT, ¿Ya? luego le hice el shift para que quedara centrada. Ajá. Y el Esta es la frecuencia en la que está. Y excelente, después, ¿cómo se llama? Valor absoluto al cuadrado y lo normalicé. Por eso lo dividí en el número de muestras. excelente. Súper. Ahí te lo voy a copiar para hacerlo acá. ¿Cómo? Lo voy a copiar para hacerlo acá. Bueno, Ya. tomaste en la FFT, el chip, ya. La idea entonces sería hacerlo para los dos. Ujú. Porque la cuestión es comparable. Entonces tú sacas el FFT2. Va, FFT no. Esta división que tienes tú es por n, el n, ¿qué es lo que es? La longitud del X2. Ah, bien. Sí, la longitud del X2. Sí. Mm. Dos veces por el absoluto. Sacate dos veces el absoluto. Y la frecuencia. Tiempo muestreo por n. Uno dividido en el tiempo de muestreo por el n. Debe haber sido fs partido en n, pero Sí, no, está bien, es lo mismo. para no andar implementando una variable más, nomás lo dejé así. Entonces, el f es desde menos n chica. N medios menos 1. Soy yo, no alcanzo a ver. Ah, sí, sí. Menos 1 dividido por TS. Ahí.
Como te decía, yo estoy copiando. Ujú. Voy a compartir la pantalla. Tiene el F Vale. después, no. Ah, tú le vas hasta el cuadrado, quizás por eso no se ve. Tú hiciste el espectro, la densidad espectral. Sí. Ujú. Yo lo levé al cuadrado. Sí, súper bien. Y lo que pasa es que, perdón, te queda el sampling al cuadrado. Entonces, cuando uno ve Ujú. la forma, en los sampling a medida que se va achicando, como al cuadrado se ve más chiquito. Mm, ¿Ya? Entonces, yo voy a hacer el ya. sampling, no el sampling al cuadrado. Entonces, yo voy a hacer el absoluto del i sin el al cuadrado. A ver qué me da. Y vamos a comprar los dos. Súper bien. Claro, te es el más grande. Y ahora yo voy a compartir. Ya. Ahí está. ¿Te fijas que yo tengo el... ¿No hice el cuadrado? Yo hice solamente el absoluto. Matías. Y te fijas que ahí aparece más Ah, notorio estaba el... silenciado. Sí, ahí sí se ve ¿Cómo? conmigo. ¿Aquí? Estaba silenciado, yo le estaba hablando y estaba silenciado. Ahí. ¿Te fijas? Entonces el de abajo, ahora pone el título. El de abajo es... a ver, vengo sin título. Ah, no, el otro. Este es codificación polar. Y el otro es o no, porque hice las dos al tiro, así que teníamos las dos señales, así que las podemos hacer. Ujú. Entonces, como no va al cuadrado, se nota más el. Chuta, me equivoqué. Como no tenemos, como no está al cuadrado, se nota más el sampling, ¿te fijas? Claro, Se nota más el sampling. Entonces, cuando tú lo elevas, después de los que van no es exactamente el 10 pero 10 20 todo eso, cae más rápido con el cuadrado. Entonces se pierde un poco la ya, forma, como se te veía a ti. Por eso nosotros en la parte más analítica usamos el espectro de Fourier y no la densidad espectral. ¿Ya? ya. Porque aquí nosotros identificamos claramente el sample. En la de arriba, ¿ya? Si tú vas a ver el de arriba, como que igual se ve el espectrograma, pero se ve algo raro, ¿cierto? Se ven unos impulsos que se ven. Claro. ¿Ya? Ahí. Estos impulsos que se ven periódicamente en la señal. Ujú. ¿Ya? El código es exactamente el mismo que tú tenías. Yo lo copié tal cual. Definí el N, el F, y yo calculé en una línea el FFT, el FFT chief, el absoluto, no lo llevé al cuadrado para que se vea así. Ahora, si uno lo ve, ¿cierto? Va a encontrar un ruido, pero esos ruidos que se ven aquí, ¿cierto? Es porque son errores numéricos, ¿ya? Y ustedes hicieron Ujú. algo así como análisis numérico, cálculo numérico, ¿ya? Son por imprecisiones numéricas del sistema. Y en parte porque hay una componente aleatoria. ¿Ya? Mira, si tú haces la gráfica del código tuyo sin el cuadrado, debería darte algo parecido. A ver, lo voy a probar al tiro. Por ahora al tiro. ¿Al resto pudo ser algo, no? Te lo volver a su normalidad. Por
ejemplo, si hacemos un zoom, Ah, claro, ahí se parece. ahí se ve. ¿Cierto? Entonces, pues, claro, que obvio, porque el cuadrado te va a quedar el. Porque aquí nosotros hacemos el cuadrado, que va a ser este por este mismo. Ah, es en el 1. El 3 tiene que ser. Así se ve el. ¿Te fijas? Es el cambio. Entonces, este tiene la densidad espectral de potencia que es al cuadrado. Y el otro que es así, ¿no? Se nota el sample. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estos impulsos que están acá. El resto pudo hacer algo, ¿no? Como les decía, incorporar el código de cálculo del espectro. ¿Ya? Yo tengo algo, profe, pero no sé si está. Sí, está bien. Compártalo, a ver. Y lo vemos. Yo dejo compartir. Veámoslo, a ver. Está súper bien, ¿eh? Pero se ve raro porque debería notarse más. El on-off está súper bien. Pero el otro, por alguna razón no se nota tanto el sample. Porque igual debería ser caer fuerte. Sí, porque eso es lo que me parece raro. Veamos el código, a ver. Y de hecho en cero es grande. Y en cero debería ser cero. Ahí tienes la señal. Sería el código. Y FFT chip de ZZ es la I2. Sube un poquito para ver el. ¿Cuál es la on-off? Ah, está bien. Signo es S, G. Quiero ver el G. Ahí está, G. ¿Cuántos puntos tiene? Ah, 99 igual. G es y X mayúscula. Random. Mira, en la línea 8 Ya. dice, ponle, en vez de 100, ponle 1000. ¿Ya? Entonces tienes X igual, espérate. Después viene len de X. Después tiene si X vale 0, le cambio el signo, ok. La línea 5 cambia el 99 a 39. La línea 5. Eso. 39. Para que no salgan tantos puntos. Tiene 1000. Mejor la 8 ponle 2000, por favor. Eso. ¿2000? Sí, 12000. Eso. Igual signo, el I es 0. El I es, sí, el I es signo. Sí, el I es signo. Sí, X de I. Ya, el I2 es el honor. El I es el polar. Ya. I2. Después tú haces el plot. FS. Length de OK. FFT.
Baja un poco ahora para ver la línea 30, eso. Sub plus 224. Ah, debería estar bien. Ya, ahora sí. Dale. Rum por rum. Y veamos el gráfico. ¿Qué resulta? Ahí se nota más. Ahí sí, pues. Esa no te mal. Sí. Ahora le pusimos más puntos, ¿te fijas? Se nota el sampling arriba y abajo. Llega hasta 50. Hay algo sí. Que tienes más. Pues tiene un ancho de pulso más grande. El ancho de pulso. Vamos a ver el ancho de pulso, a ver. Vamos al código. ¿Dónde defines tú el ancho de pulso? El P. Ah, es que tú usas el G. Sí. ¿Y el Y cómo está definido? El I. No, el minúscula. El minúscula. Más arriba, más arriba. Depende de De la línea 7 para arriba. De ahí. al 3, 0,29, 2 por pi. Ah, porque tiene el 2 por pi por 5. Ese es 2 por pi nomás. La línea 6. Eso. Ah, 2 por pi por t. Dale run. Cierra el ancho del pulso. Eso sería raro. Ahí está perfecto. Está perfecto. Se ve más rellenito porque tenéis más puntos nomás. sí. Pero tú tenías. Ya. Eso lo puedes cambiar si quieres, pero ahí está igual. Te fijas, ahí se nota mucho más el sampling. Sí, se Pero el nota. ancho del pulso ahora coincide con los que tenemos nosotros. ¿Ya? Ahora la cantidad de. ¿Qué es lo que es la cantidad de bits? Parece. Mira, vamos al código. ¿No? Parece que tienes más. Parece 39. El 100. A ver, ¿cuál que tienes más tú? Ah, claro, tienes 2000. Ese lo puedes cambiar. Ahora bajémoslo a 100. Ese 2100, por ejemplo. Mira, veamos el gráfico. ¿Te fijas? Entonces, a medida que tenemos menos bits, esa forma, claro. Ahí ya, vale, pero eso da lo mismo. Entonces, ahí ya, en el gráfico ya tú tienes el on-off y el polar. Como son los mismos bits, tú tienes la correlación. Que tú tienes los bits 0 y 1 y los otros son más menos 1. Y también tiene los sampling arriba y abajo y tiene los delta que están ahí, esas líneas que desaparecen. Y abajo tiene el sampling casi perfecto. Súper bien, súper bien. Excelente. ¿Te costó mucho hacerlo, no? No, Pero te habías dado cuenta tanto. que... El ancho del pulso no voy a. no, pero la forma, tú te habías dado cuenta que era un sampler, ¿no? Sí, sí, ahí haciendo la suma, escuché que era más o menos un sampling. Sí, y arriba Igual eso, esas requisa líneas, ¿qué son? es las que sobresalen. Sí. No sé. Quiero ser. Sí, vamos a ver qué es lo que es. Excelente, Ya. Helmut, excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? Entonces tenemos claro, ¿cierto? Que codificación polar se nota, pero muy bien el sampling, ¿ya? También con el código de Helmut vimos que influye, ¿cierto? La frecuencia, el ancho del pulso, la forma de onda de la señal,
Y en el caso del on-off, vemos que hay unas líneas, ¿cierto? Que son como delta y drag. Vamos a ver por qué. Ahora, solamente viendo las curvas que tenemos ahí, ¿cuál de los dos espectros es mejor? ¿Ya? Partiendo de la base que los dos son sampling, ¿cierto? ¿Cuál de los dos, por cuál se la jugarían ustedes? Si uno pregunta cuál de los dos es mejor entre los dos. Profe, no estaba mostrando su pantalla por si. Sí, Sí, lo estoy sí. mostrando en la pantalla. Ah, ya. Porque tenemos una sampling, ¿cierto? Polar con la sampling clásica, ¿cierto? Y la on-off con la sampling con esas líneas. ¿Cuál sería mejor para una transmisión? Solo con esa información que tenemos. ¿Cuál será mejor según ustedes? ¿O más amigable? ¿O mejor persona? La polar. La polar, ¿cierto? ¿No? La polar. Porque esas líneas claramente algo van a introducir de ruido. Y recuerden que esas líneas son del on-off y el on-off es la forma como más natural que uno va a pensar, ¿cierto? En generar una señal digital y la que en la práctica no se utiliza porque tiene muchos problemas, ¿ya? Y uno de los problemas son esas líneas que hay en el espectro, ¿ya? La cual genera un espectrograma o un espectro en frecuencia poco amigable, ¿ya? Que significa que nosotros tenemos una posible distorsión, ¿cierto?, de la transmisión. Entonces, entre comillas, va a ser más limpio el espectro de la señal polar, ¿ya? Entonces, en todo caso, nosotros hacemos la deducción teórica también para ver qué son esas líneas que nosotros tenemos en el sistema. Pero para hacer la deducción teórica, porque una vez que tengamos nosotros vamos a obtener la ecuación, ¿cierto?, del espectro o de la densidad espectral de potencia de las dos técnicas, o en realidad de las tres, incluyendo la bipolar, ¿ya? Y ahí nosotros vamos a contrastar lo que nos dio, ¿cierto?, ahora, aplicando la FFT, contra la ecuación analítica del espectro Fourier, ¿ya? Ahora, lo que nosotros hicimos en MATLAB fue tomar una señal y aplicarla a la FFT, lo que en realidad no está tan correcto, ¿ya? Porque lo que nosotros tenemos aquí es una señal aleatoria, porque tenemos, ¿cierto?, una cantidad de bits que ingresan y no sabemos qué viene después, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un cálculo más o menos especial, ¿ya? Y para hacer eso nosotros tenemos que hacer un modelamiento, ¿ya? Nosotros tenemos por un lado los X que representan a estas señales de aquí, las A, y los coeficientes A corresponden, ¿cierto?, para el caso polar, la codificación de los bits, ¿ya? Que aquí está la componente aleatoria, ¿ya? Si la codificación es polar, nosotros tenemos que los bits 1 van a ser los coeficientes A sub k iguales a 1, ¿ya? Mientras que los 0 van a ser menos 1, ¿ya? Eso representa la señal X que entra a este bloque, ¿ya? Que va a convolucionar, ¿cierto?, con el pulso o la señal pulso que nosotros utilicemos. En este caso nosotros ya estamos usando, ¿cierto?, la función rectangular y sabemos que es una sampling, ¿cierto?, en frecuencia. En eso no tenemos problema, ¿ya? Entonces la ventaja es que nosotros podemos usar cualquier función, ¿cierto?, cualquier señal pulsatoria, y obviamente nosotros a través de la transformada de Fourier o conociendo su transformada de Fourier, nosotros vamos a poder aplicar esta ecuación, ¿ya? Y es bastante simple porque nosotros con esa función pulso, ¿ya? Nosotros tomamos, ¿cierto?, su P de omega, su transformada de Fourier, y vamos a multiplicar por la densidad espectral de potencia de la traza aleatoria, que depende, ¿cierto?, de los A sub k, ¿ya? Entonces la parte más fácil es tomar la señal pulso que nosotros utilizamos y obtener su transformada de Fourier. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda, consulta? Porque ahora viene la parte aleatoria. Ya hasta aquí no hay ningún problema. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Podemos tener cualquier señal y nosotros sabemos aplicar la transformada de Fourier. Si no nos acordamos de la transformada, consultamos una tabla, ¿cierto? Y lo podemos hacer sin ningún problema.
ahí estaría el 50%, ¿cierto?, de la densidad espectral de potencia calculada. Nos faltaría el S de X, ¿ya? Que es la densidad espectral de potencia de los bits o de la componente aleatoria. Y para eso, nosotros lo que hacemos es calcular a través de la función de autocorrelación, ¿ya? La función de autocorrelación, ¿ya?, es la serie, ¿cierto?, R sub n que está dentro de esta ecuación, ¿ya? Y esa R sub n se calcula directamente de la secuencia de las A sub k. Por eso es importante conocer, ¿cierto?, la codificación que estamos usando, en este caso polar. Conocer los valores de los A sub k, para así nosotros ir calculando para cada n, ¿cierto?, para el número total de n que nosotros tenemos en la cantidad de bits, tender, ¿cierto?, al infinito y estimar para una gran cantidad de bits, ¿cierto?, cuánto vale el R para todo n, para todos los valores de R sub n. De ahí nosotros hacemos el cálculo de la serie de Fourier, ¿ya? Recordando que si aplicamos la serie Fourier a la función de autocorrelación, nosotros obtenemos la densidad espectral de potencia, y con esa función nosotros vamos a multiplicarla por la transformada de Fourier de la señal pulso que usamos en el sistema, y ahí obtenemos la densidad espectral de salida. ¿Alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Ya? ¿Duda? ¿Consulta? Porque ahora lo que vamos a hacer entonces, para la codificación polar, nosotros lo primero que hacemos es calcular este R sub n, ¿ya? Obviamente nosotros vamos a calcular R sub n para n igual 0, R sub n para n igual 0, para n igual 1, n igual 2 y así sucesivamente, ¿ya? Recuerden que la función de autocorrelación es simétrica, entonces calculamos para valores tanto positivos como negativos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Muchachos, ¿alguna consulta? No, profe. ¿No? No. ¿Seguro? Última oportunidad. Ya. Entonces, partimos con esta ecuación. Ahora, como nosotros ya hicimos el cálculo, ¿cierto? Sabemos que tenemos que llegar a la función sampling, ¿ya? Ahora, ¿por qué vamos a llegar al sampling? Porque usamos, ¿cierto? Yo voy a volver atrás. Usamos la ecuación, ¿cierto? La función rectangular. Esta de aquí. Esa es la ecuación que nosotros estamos utilizando. El tau en este caso, ¿cierto?, es tau medio. O la mitad del periodo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces la transformamos por ir es sampling, y esa es la forma que nos está dando y deberíamos llegar a esa forma, ¿ya? Como les decía antes, tenemos que usar esta ecuación para n igual a 0. Después para n igual 1. Después para n igual 2 y así sucesivamente. Entonces reemplazamos en 0. Eso es 0, esto sigue igual, y esto de aquí es 0. ¿Ya? Y eso es igual. ¿Qué dice esta ecuación? ¿Ya? Cada A sub k, ¿no?, se va a multiplicar por sí mismo y se va a ir sumando. Si nosotros hacemos este ejercicio aquí, ¿ya?, significa que el primer A sub k, ¿cierto?, cuando acá vale 0, este es A sub 0, que vale menos 1, va a ser menos 1 por menos 1, me va a dar 1. ¿Ya? Me voy a copiar todo el resto de aquí.
Voy a abrir paréntesis, cuadrado. Entonces, el primero, que es menos 1 por menos 1, me va a dar 1. Ya. El siguiente, cuando acá vale 1, ¿cierto? Me queda 1 por 1. Me vuelve a dar 1. El siguiente, 1 menos 1, me vuelve a dar 1. Y así sucesivamente. ¿Cuántos unos vamos a encontrar aquí? Cuando tengamos 0, siempre tenemos un menos 1. En el fondo es elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Eso me da 1. Cuando tenemos un bit 1, nosotros vamos a tener un 1. ¿Ya? Elevar al cuadrado al 1 es 1. Sumamos todo eso. Siempre es 1. ¿Cuántos n tenemos? ¿Cuántos unos tenemos? Tenemos n unos. ¿Cuánto me da esta suma? N. N, muy bien. Dividida esa suma por n me va a dar 1, Te da ¿verdad? 1. Exacto, y el límite de 1 es 1. Por lo tanto, el R0 me vale 1. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Ya tenemos el R0. Ahí lo dejaré ahí. ¿Verdad? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Voy a volver a copiar este de aquí. Ya tenemos listo el n igual 0. Vamos al n igual 1. 1. Esto me queda todo igual, todo igual, todo igual, todo igual. Y la sumatoria aquí me queda más 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo voy a tomar esto de aquí. ¿Ya? Y voy a sacar este de aquí. El mismo de acá, pero lo voy a desplazar en 1. Me lo tomo mayúscula. Significa que este arreglo, ¿cierto? En vez de coincidir con ese, lo desplazo en 1. Y ahí hago la multiplicación. Entonces, lo mismo. Abro paréntesis. Entonces, igual. El primero, ¿cuánto me da? Menos 1. El segundo, ¿cuánto me da? Menos 1 por 1, menos 1. El tercero me da más 1. El cuarto me da, ¿cierto? Porque yo ahora voy multiplicando 1 por menos 1. Después, menos 1 por 1. Después, menos 1 por menos 1. Positivo. 1 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1, 1 por menos 1. ¿Ya? Y en el infinito, ¿esto cuánto me da? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Los escucho, jóvenes.
Jóvenes, ¿cuánto da? Yo aquí voy a copiar el R0. Ahí. Este R1. Aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos, ¿ya? Siempre vamos a tener la multiplicación 1 con -1, -1 con 1, -1 con -1 y 1 con 1. ¿Ya? Los resultados van a ser resultados posibles más 1 y -1. ¿Ya? No tenemos otra combinación. La pregunta es: ¿en qué proporción nosotros vamos a tener los resultados positivos y negativos? ¿Vamos a tener mayor presencia de unos negativos o unos positivos? ¿Cómo hacer esa distribución? Debería ser 50-50. ¿Y por qué debería ser 50-50? Es que si es completamente aleatoria nuestra muestra. Es de... Junto con ser completamente aleatoria, nosotros siempre suponemos que los unos y ceros son equitativamente distribuidos, ¿ya? Y es una suposición importante porque piensa tú que si una imagen y viene en negro, son puros ceros, ¿ya? Y ahí sería 100% de cero. Aunque nosotros tengamos una imagen en negro, nosotros suponemos que vienen 50% de cero y 50% de uno, ¿ya? Y es una suposición que siempre vamos a hacer, ¿ya? Y que siempre se va a cumplir, aunque la imagen venga en negro, ¿ya? Y efectivamente ocurre porque hay sistemas de codificación intermedios que se introducen, aunque la información, porque puede ser que uno mande pura imagen en negro, ¿ya? Y los sistemas codifican para que la imagen aparezcan uno, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende, cierto? De que los números sean positivos y negativos, de que tengamos, cierto, unos positivos, uno negativo, depende de que tengamos bit 0 y 1. ¿Y en qué proporción? 50-50, ¿ya? Así que, como nosotros aseguramos de que la proporción es 50-50, ¿ya? El R0, perdón, el R1 vale 0, ¿ya? Recordar que esta es una función de autocorrelación. Y eso significa que esto es simétrico. Por lo tanto, el R menos 1 también vale 0. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Dudas? ¿Consulta? Ahí está. ¿No hay? No, profe. R2. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Ah, no, esto lo voy a dejar aquí. Ah, que no sirve. La misma ecuación. R2. Cuando este vale 2. Este vale 2. Este vale 2. Por lo tanto, este se desplaza en 2. Ahí. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos menos 1 con menos 1, menos 1 con 1, menos 1 con 1, menos 1 con menos 1, 1 con menos 1, menos 1 con menos 1, menos 1 con menos 1, 1 con menos 1. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Podríamos decir rápidamente cuánto nos va a dar esto? 0 también. 0 también. Muy bien. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar para R3, R4, R5? Va a ser 0. ¿Ya? Esa es la ventaja de la polar. Súper bien. Entonces podemos escribir
así como general. Nueva diapositiva en blanco. Que el R... Ah, no, este es distinto de 0. ¿Cierto? Que el R sub n es igual a 0 para n distinto de 0. Y el R de 0 vale 1. Súper bien. ¿Ya? Entonces recuerden que estamos en el caso polar. Hasta aquí, dudas, consultas. Entonces ahora recuerden que nosotros tenemos esta expresión, ¿ya? Para la densidad espectral de potencia. Entonces, como todos los coeficientes son ceros, excepto para el n igual 0, la densidad espectral de potencia para el polar solamente vale 1 partido por t sub p. Entonces lo que nos toca ahora es escribir, ¿cierto?, la expresión general del S de X o S de Y con el S de X y nos resulta súper simple. Y aquí ya queda claro, ¿cierto?, que en este caso nosotros tenemos la expresión de la sampling. Ya sabemos que el pulso que nosotros estamos usando es un sampling. A ver si lo puedo pegar. Uy, caramba. El pulso que nosotros usamos es un sampling, ¿cierto? Y ahí lo tenemos. Bueno, aquí va al cuadrado, como les decía yo, porque generalmente se utiliza la densidad espectral de potencia. Pero cuando nosotros hacemos las visualizaciones siempre lo hacemos con sin el cuadrado, ¿ya? Entonces aquí tenemos el coeficiente, ¿cierto?, del R0, que nos queda el 1 partido por TV, y ahí nos queda específicamente la densidad espectral de potencia de la codificación polar. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos usando cualquier longitud de datos, ¿ya? Entonces, si nosotros ahora tomamos el espectro que ya hicimos en MATLAB, deberíamos superponer, ¿cierto?, la señal de forma analítica. Fíjense con el tau. Recuerden que nosotros definimos el T sub B. Nosotros lo tenemos como dato en el código, ¿ya? Entonces nosotros deberíamos ser capaces ahora de superponer la señal sampling, que, ¿cierto?, a la vista ya es evidente que es una sola señal sampling, ¿ya? Aún así la vamos a comparar. Y deberíamos ahora hacer la deducción para el on-off. ¿Dudas, consultas? Y ahí es clave el tema de ahí es clave el tema de el ancho del pulso tau, ¿ya? Porque como lo veíamos con Helmut, sobre todo en el código E, afecta la forma del ancho del pulso y la forma de onda en el espectro. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ujú. Muy complicado, ¿no? Un poco enredado la primera vez que se ve nomás como todo, pero después ya uno le agarra la mano y debería hacerse más facilito. Como todo en su primera vez. Tiene todas las... ¿Ya? Vamos ahora con el on-off y con esto estamos terminando, ¿ya? El on-off. On-off. Fíjense que ahora lo vamos a mover por segunda vez. Se van a dar cuenta que lo vamos a mover súper rápido. Yo voy a escribir. A ver si me da.
Ah, me falta. Ahí sí. Codificación on-off. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Y vamos a ver qué es lo que pasó, que aparecen esos términos, ¿verdad? Que son del Direct. Yo al tiro puse los, ¿cómo se llama? Los azucamados. Se me cayó. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, se escucha bien. Ah, pensé que se me había caído internet. Cosa no rara, porque todavía sigo teniendo BTR. Pero ¿saben que se me cayó el power? Son muchos cálculos. Se le acabó la RAM al PC. Tan chato esta cuestión. A ver, ¿cuál era? Este uno. Qué charro. Está feo el día, ¿no? Hay que rellenar. Ya, ahí está. Ah, de nuevo no sé por qué es. Control C. Mucha sobrecarga. Ahí está el on-off. Puse el tiro. Ah, ahora no puse el camas 1. Camas 1. Como le decía, ahora lo vamos a hacer por segunda vez. Vamos a andar súper rápido. Porque el procedimiento es exactamente el mismo. On-off. ¿Ya? Lo primero que hacemos, ¿cierto?, es calcular el R0. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que el R0 vamos calculando la sub K elevándolo al cuadrado. Recuerden que es on-off y cuando tenemos un bit 0, ¿cierto? Aquí el resultado nos va a dar 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, porque va a sub K al cuadrado en realidad. Y cuando tenemos un 0, tenemos 0. Y cuando tenemos 1, tenemos un 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar el R0 con el n y el n tiende a infinito? ¿Cuánto nos da la suma? N medios. N medios. Perfecto. ¿Ya? ¿Y ese límite de aquí? Ahí se va el n, ¿cierto? Y el límite nos va a quedar un medio. ¿Está bien? Salió súper rápido. Dudas, consultas. Entonces este lo dejamos aquí en la esquinita. Este de aquí, ahí. R1. Después uno de estos súper rápido. Es lo que más demora en realidad, sacar los R. Rn igual 1, te reemplazamos, haz buscar, todo eso. ¿Cuánto nos da esto? Ahora nosotros... Chuta, perdón. Me está fallando la voz. Yo voy a copiar este desplazado. Yo no sé por qué lo tengo en blanco.
Ahí. 0, yo le puse un 0, 0, 1, 0, 0, 1. Desplacé el arreglo de arriba. ¿Ya? Entonces, si yo lo voy a multiplicar, va a ser A sub K, como dice aquí, por A sub K más 1. Lo multiplico, ¿cierto? Me va a dar 0, 0, 1. Y me va a dar ceros o 1 con 0, ceros con 1. ¿Ya? Lo interesante de esto es que uno puede escribir una tablita de todos los casos posibles, como esto, ¿ya? Y decir, chuta, en realidad nosotros tenemos, esto de aquí está puro sobrando. Tenemos 4 posibilidades totales que se nos den, independientes, ¿cierto?, del orden en que se den, ¿ya? Nosotros podemos tener ceros con ceros, como aquí, ¿ya? Aquí, ¿ya? Ceros con 1, como aquí, 0 con 1, 0 con 1, 1 con 0, 1 con 0, 1 con 0, 1 con 0 o 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1, 1 con 1. Que depende, ¿cierto? Como esto es directo, el on-off es directamente el bit, depende de la cantidad de bits, ¿ya? Que nosotros tengamos un 0 producto de la aparición de dos ceros, ¿cierto? Va a depender de que existan, ¿cierto?, dos ceros. Y recuerden que estos van desplazados. Y ahora este va en n porque lo hicimos en general, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener de todos los casos posibles 3 que son iguales a 0 y uno solo que es 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar este R1 haciendo la sumatoria, ¿cierto? Y el límite en el infinito? ¿Cuánto nos da este resultado? N cuartos. N cuartos y el límite, Un cuarto. un cuarto. Y fíjate que aquí yo le puse para n, para todo n va a ser un cuarto, ¿ya? Para el resto es 0. Ahí tenemos. Entonces, súper rápido, a diferencia del caso anterior, hicimos el cálculo, ¿ya? Este lo voy a borrar porque tengo la reserva ahí. Recuerden que eso vale para el R2, ¿ya? R2, R3, R4, todo lo R. Excepto para la reserva que vale un medio. ¿Ya? Dudas, consulta hasta aquí. No, profe, quedó clarito. Entonces esto va a ser como un copy-paste legal. Estamos como en la hora, ¿no? A mí me gusta hacer una, no sé si usted la coma, a mí me gusta hacer una hora nomás, ¿no? Esta sí viene, vamos a continuar de aquí en adelante la próxima clase, ¿ya? Rn entonces, para todo n distinto de 0, vale un cuarto, ¿ya? Y el R0 vale un medio. Tenemos el Rn, ¿cierto? Que es la sumatoria completa de los de acá. De ahí nosotros sacamos la transformada, perdón, la serie de Fourier, ¿ya? De todos los R. Yo aquí hacemos, ¿cierto?, la separación para el R0 y el Rn para n, aquí está clarito, distinto de 0, ¿ya? Nos queda esa expresión y fíjense, finalmente, producto de estos términos, ¿ya? Esa sumatoria, ¿cierto?, corresponde a, esto es en el espectro, ¿ya? Corresponde en realidad, si uno ve esta ecuación de aquí, no es que sea una exponencial, este término de aquí, sino que fíjense que esto es un exponencial, pero en realidad es como un impulso en el espectro. Ya, porque esto es una función discreta. Para cada valor de n, ¿cierto?, discreto, dependiendo de la frecuencia y del ancho del t sub b, va a aparecer el impulso o el delta de Dirac que nos aparece en el MATLAB, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la sampling, ¿cierto?, que aparece y que se aparece, ¿cierto?, en el espectro y se le suma, ¿ya?, que en el caso de MATLAB se le superpone, ¿cierto?, infinitos delta Dirac que están aquí representados por esta exponencial, ¿ya? Entonces el espectrograma claramente es
no es amigable porque aparece este término, infinitos términos delta de Dirac, ¿ya? Aquí aparece toda la deducción, como les decía en la próxima clase, nosotros partimos desde aquí, ¿ya? Desde el anterior, ¿cierto? Vamos a repasar cómo hacer el cálculo de la deducción de los coeficientes R, a partir sobre todo de esta tablita que es súper interesante analizar todos los casos que hay posibles, porque a partir de esta, hacer este análisis de los casos posibles de los resultados producto de las combinaciones, nos ayuda mucho para hacer la deducción del caso bipolar, ¿ya? El reemplazo, ¿cierto?, de los RN, obtener el SDI y finalmente hacer el análisis de este término que es una serie infinita, ¿ya? ¿Qué les parece? Jóvenes, ¿quedamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda, consulta, comentario? Nada por mi parte, profe, por ahora. Perfecto. Matías, Josefa, ¿Todo bien? Profe, dígame. ¿tiene anotadas las fechas de las pruebas? ¿Sabe que las anoté en algún lado y no sé ¿Yo? dónde quedar? Yo te las doy el tiro. Por favor. Abril, mayo, el 10 de mayo, la primera, Ya. y la Ujú. segunda, el 12 de julio. De julio. Julio. Vale. Gracias, profe. Ya, estamos entonces. Ya muchachos, que estén muy bien. Que tengan muy buena semana. Gracias, profe, usted también. Igual, Estamos viendo. profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, Que chao. Chau. esté bien. Igual, chao. Chao, profe. Chao, chao.